Quebec, Canadá. La pequeña granja no tiene cerca, barras en las ventanas ni cerrojo en la puerta. Cuando lo pregunto al dueño sobre su vulnerabilidad, él solo se ríe y sigue comiendo. André Renard, hermano del legendario héroe de guerra Émile Renard, me ha pedido que mantenga en secreto su localización exacta. No me importa si los muertos me encuentran, me dice sin emoción, pero no quiero ningún vivo por aquí. Este ciudadano francés emigró a Canadá después del cese oficial de las hostilidades en Europa Occidental. A pesar de las muchas invitaciones oficiales del gobierno francés, nunca ha regresado. Todos son unos mentirosos, cualquiera que le diga que su campaña fue la más dura de toda la guerra. Todos esos mandriles ignorantes que se golpean el pecho y presumen sobre la guerra en las montañas o guerra en la jungla o operaciones urbanas. Las ciudades, les encanta hablar de las ciudades, nada más aterrador que pelear en una ciudad. ¿En serio? Que lo intenten debajo de una. ¿Sabe por qué en el horizonte de París no se veía ningún rascacielos? Hablo del París de verdad, antes de la guerra. ¿Sabe por qué esas monstruosidades de acero y cristal estaban todas en La Défense, tan lejos del centro de la ciudad? Sí, claro. Estaba la estética, una sensación de continuidad histórica y orgullo cívico, no como ese adefesio arquitectónico de Londres. Pero la verdad, la razón lógica y práctica para que París no tuviera esos monolitos al estilo norteamericano era porque la tierra bajo nuestros pies estaba demasiado perforada como para soportar su peso. Estaban las tumbas romanas, las canteras que provenían piedra caliza para casi toda la ciudad, e incluso los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial usados por la Resistance, y así, claro que tuvimos un movimiento de resistencia. Luego teníamos el metro moderno, las líneas telefónicas, las tuberías de gas, las de agua, y entre todo eso estaban las catacumbas. Ahí estaban enterrados unos 6 millones de cuerpos, sacados de los cementerios de antes de la Revolución, donde los restos eran simplemente arrojados en fosas comunes como basura. Las catacumbas tenían paredes enteras cubiertas de cráneos y huesos organizados en patrones macabros. Su disposición era incluso funcional, en partes en las que las rejas de huesos entrelazados sostenían pilas enteras de otros restos. Los cráneos siempre parecían estar burlándose de mí. No puedo culpar a los civiles que trataron de sobrevivir en aquel mundo subterráneo. En ese entonces no existía el manual de supervivencia civil. No teníamos la radio Mundo Libre. Era el gran pánico. Quizá unas cuantas almas que creían reconocer los túneles pensaron en probar suerte. Algunas otras los siguieron y luego unas cuantas más. El rumor se extendió. Bajo tierra es más seguro. 250.000 en total. Eso es lo que los cuentahuesos han calculado. 250.000 refugiados. Quizás si hubiesen estado bien organizados, llevado comida y herramientas, o al menos si hubiesen tenido la sensatez de sellar las entradas y de asegurarse de que los que entraron no estuvieran infectados. ¿Cómo pueden decir que experimentaron algo similar a lo que nosotros tuvimos que soportar? La oscuridad y esa peste. No teníamos suficientes equipos de visión nocturna, solo 1 o 2 por pelotón, y eso sí teníamos suerte. Además, las baterías para nuestras linternas se estaban agotando. Algunas veces teníamos solo una luz para todo el escuadrón, solo para el hombre que iba al frente, abriendo la oscuridad con aquel haz de color rojo. El aire era una mezcla tóxica de gases, de aguas negras, químicos y carne podrida. Las máscaras de gas eran un chiste. Casi todos los filtros se habían vencido muchos años atrás. Usábamos cualquier cosa que pudiéramos encontrar, viejos modelos militares o cascos de bombero que cubrían toda la cabeza. Te ponían a sudar como una sauna y te volvían sordo, además de casi ciego. Uno nunca sabía en dónde se encontraba, mirando a través de esos visores nublados, escuchando las voces ahogadas de los compañeros de equipo y la carrasposa voz en el teléfono.
Teníamos que usar equipos de comunicación con cables, pues no podíamos confiar en las transmisiones de radio por aire. Usábamos viejos telefónicos de cobre, no de fibra óptica. Simplemente arrancábamos las canaletas de las paredes y usábamos los que había. Y llevábamos también unos enormes rollos para extender nuestro alcance. Era la única manera de mantener el contacto y de vez en cuando también era la única manera de no perderse. Perderse era muy fácil. Todos los mapas que teníamos eran de la preguerra y no incluían las modificaciones hechas por los refugiados. Todos los túneles comunicantes y las habitaciones improvisadas, los agujeros en el suelo que aparecían de pronto frente a uno. Uno se extraviaba al menos una vez por día, a veces más, y entonces había que devolverse siguiendo en cable de comunicaciones, revisar la ubicación en el mapa y tratar de descubrir qué había salido mal. Algunas veces era cuestión de unos cuantos minutos, otras veces eran horas o hasta días. Otro escuadrón era atacado. Cuando era atacado, uno escuchaba sus gritos por el teléfono o el eco resonando por los túneles. La acústica era endiabladamente buena y era aterrador. Los gritos y los gemidos llegaban por todos lados. Uno nunca sabía de dónde venían, al menos con el teléfono. Uno podía tratar quizás de confirmar la posición de tus compañeros, si no estaban en pánico, claro, y si estaban seguros de dónde estaban, y si uno sabía en dónde estaba. Y entonces había que correr allí. Uno pasaba junto a un montón de desviaciones, se golpeaba contra el techo bajo, tenía que arrastrarse de rodillas y todo el tiempo rezándole a la Virgen para que tus compañeros aguantaran un poco más. Uno llegaba hasta el lugar solo para descubrir que se había equivocado, que era un cuarto vacío y que los gritos de ayuda se escuchaban todavía lejos. Y luego llegábamos por fin, quizá para descubrir solo huesos y sangre. A veces se tenía la suerte de encontrar todavía a los zombies, y entonces uno podía vengarse. Pero si uno se tardaba mucho en llegar, esa venganza tenía que incluir a tus propios compañeros reanimados. Era combate cuerpo a cuerpo, tan cerca como... Se inclina sobre la mesa, acercando su cara a solo centímetros de la mía. No teníamos ningún equipo estándar. Era lo que cada uno creía que podía servir. No podíamos usar armas de fuego, como comprenderá. El aire, los gases, era demasiado volátil. El simple fogonazo de una pistola imita el sonido de una explosión. Teníamos la Beretta Grecchio, una carabina italiana de aire comprimido. Era una versión para la guerra de los modelos de balines con pipetas de dióxido de carbono que coleccionaban los niños. Uno podía derribar a 5 de ellos, 6 o 7 si uno se las ponía directo contra la cabeza. Una buena arma, pero nunca teníamos suficientes. Y había que dispararla con cuidado. Si uno fallaba, si el balín golpeaba una roca, si la roca estaba seca, si se producía una chispa, se extendían a lo largo de túneles enteros, explosiones que enterraban vivos a los hombres o bolas de fuego que derretían las máscaras contra la piel. Mano a mano siempre era lo mejor. Mire. Se levanta de la mesa para mostrarme algo que descansa sobre la chimenea. El mango del arma está rodeado por una semiesfera de acero que cubre la mano. Desde aquella cubierta se extienden 2 púas de acero de 20 centímetros colocadas en ángulo recto, una respecto a otra. ¿Entiende por qué no? No había suficiente espacio para usar nada con filo. Era rápido, a través del ojo o clavando la cabeza desde arriba. Me lo demuestra con una rápida combinación de golpe y estocada. Yo mismo la diseñé, una versión moderna de la que usó mi bisabuelo en Verdún. ¿Lo ve? Usted recuerda a Verdún. On ne sait pas. No pasarán. Sigue comiendo su almuerzo. Sin espacios, sin advertencias. De pronto estaban sobre uno, a veces justo frente a ojos o agarrándote desde un pasadizo lateral que no debería estar ahí.
Todos llevábamos algún tiempo de armadura, cotas de malla o mandiles de cuero. Casi siempre eran demasiado pesadas, te sofocaban. Chaquetas y pantalones de cuero, camisas cubiertas con argollas de metal. Uno tenía que pelear, pero se agotaba desde antes. Algunos hombres se quitaban las máscaras tratando de respirar mejor y aspiraban toda esa basura. Muchos murieron antes de poder sacarlos a la superficie. Yo usaba grebas, protección aquí, señala sus antebrazos, y guantes de cuero cubierto de argollas, fácil de quitar cuando no había que combatir. Esos también los diseñé yo. No teníamos los uniformes de combate de los norteamericanos, pero teníamos botas pantaneras, largas e impermeables, con fibras de metal a prueba de mordidas en la cubierta inferior. Esas eran indispensables. El agua subió muy alto este verano, las lluvias fueron abundantes y el Sena era un torrente sin control. Siempre estábamos mojados, crecían hongos entre tus dedos, en los pies, en la ingle. El agua subía hasta los tobillos casi todo el tiempo, como mínimo, y otras veces hasta las rodillas o la cintura. A veces uno iba al frente, caminando o gateando. Teníamos que arrastrarnos con ese vómito hediondo cubriéndonos hasta los hombros. Y de pronto el suelo desaparecía. Uno caía chapoteando de cabeza en algún agujero que no aparecía en los mapas. Solo se tenía un par de segundos para volver a salir antes de que la máscara de gas se inundara. Uno pataleaba y se retorcía, y tus compañeros tenían que ir a agarrarte y sacarte de ahí. Ahogarnos era lo menos que nos preocupaba. Alguien podía estar chapoteando, luchando por flotar con todo ese equipo pesado encima, y de pronto sus ojos se abrían y uno escuchaba sus gritos ahogados. Uno podía sentir el momento en que lo agarraban, el tirón y el crujido de los huesos rotos, y empezábamos a jalar hasta que el pobre infeliz salía y caía sobre uno. Si acaso no llevaba puestas las pantaneras, salía sin un pie o sin la pierna, o si se había estado arrastrando y había caído de cabeza al agua, a veces les arrancaban la cara antes de poder sacarlos. Esas eran las veces en que ordenábamos la retirada hasta una posición de defensa y esperábamos a los custós, buzos entrenados para trabajar y pelear específicamente en esos túneles inundados. Llevaban solo una linterna y un traje contra tiburones, si tenían suerte, y apenas unas 2 horas de aire. Se suponía que debían llevar también una línea de seguridad, pero la mayoría preferían no usarla. Las líneas se enredaban y dificultaban el avance de los buzos. Esos hombres y mujeres tenían solo una oportunidad entre 20 de salir vivos de allí, el índice más bajo de todo el ejército, y no me importa si alguien dice lo contrario, todavía les sorprende que todos sus miembros recibieran automáticamente la Legión de Honor. ¿Y eso de qué sirvió? 15.000 muertos o desaparecidos, no solo los custós, todos nosotros, el grueso del ejército, 15.000 almas en apenas 3 meses, 15.000 en un momento en que la guerra ya se estaba calmando en el resto del mundo. Vamos, vamos, vamos a luchar, a luchar. No tenía por qué ser así. ¿Cuánto tiempo se tardaron los ingleses en limpiar todo Londres? 5 años, más o menos 3 años después de que terminó oficialmente la guerra. Fueron lentos y seguros, una sección por vez, metódicos, pocas peleas, pocas bajas. Lentos y seguros, como en todas las ciudades grandes. ¿Por qué nosotros no? El general inglés, él mismo, lo dijo al hablar de nosotros. Suficientes héroes muertos para toda la eternidad. Héroes. Eso éramos. Y eso era lo que nuestros líderes querían, lo que nuestra gente creía necesitar. Después de todo lo que había sucedido, no solo esta guerra, sino en las anteriores. Algeria, Indochina, los nazis. Quizá entienda a lo que me refiero. ¿Puede ver todo el arrepentimiento y la vergüenza que había en juego? Entendíamos lo que el presidente norteamericano dijo sobre recuperar la confianza. Lo entendíamos mejor que la mayoría. Necesitábamos héroes, nuestros nombres y campos de batalla para reconstruir nuestro orgullo.
el osario de Dumont, el corredor de Port Mahon, el hospital. Ese fue nuestro momento de gloria, el hospital. Los nazis lo habían construido para albergar a los enfermos mentales, o eso dicen, y los dejaban morir de hambre tras esas paredes de concreto. Al comienzo de nuestra guerra lo habían convertido en una enfermería para los recién infectados. Más adelante, cuando se comenzaron a reanimar y la compasión de los supervivientes se extinguió como sus lámparas eléctricas, simplemente siguieron arrojando a los infectados y quién sabe a quién más, dentro de aquella inmensa bóveda llena de muertos vivientes. Uno de nuestros equipos de avanzada perforó una pared sin darse cuenta de lo que había al otro lado. Podrían haberse retirado, haber volado el túnel, sellándolo de nuevo. Un solo escuadrón contra 300 zombies. Un solo escuadrón, comandado por mi hermano menor. Su voz fue lo último que escuchamos antes de que la señal del teléfono se apagara para siempre. Sus últimas palabras fueron: on ne passe pas. Denver, Colorado. El clima es perfecto para un día de campo en Victory Park. El hecho de que no se haya reportado ni un solo contacto durante esta primavera les da a todos una razón más para celebrar. Todd Wainio está en el jardín exterior del campo de béisbol, esperando una bola alta que, según él, nunca llegará. Quizá tiene razón, porque a nadie parece importarle que yo me pare a su lado. La campaña fue llamada El Camino a Nueva York y de verdad fue un largo camino. Teníamos 3 grupos principales en el ejército: norte, centro y sur. La maravillosa estrategia era avanzar como una sola unidad a través de las grandes planicies, cruzar todo el oeste por el medio y luego separarnos en los Apalaches. Los flancos se abrirían paso hacia el norte y al sur, hacia Maine y Florida, y luego recorrerían la costa para reunirse con el grupo central, que llegaría recorriendo lentamente por las montañas. Nos tardamos 3 años. ¿Por qué tan lento? Viejo, la lista es larga. El viaje a pie, el terreno, el clima, los enemigos, la doctrina de combate. La doctrina nos decía que había que avanzar en 2 filas estrechas, una detrás de la otra, abarcando desde Canadá hasta Aztlán. No, en México todavía no se llamaba Aztlán. Usted ha visto que cuando un avión se cae, todos esos bomberos y voluntarios tienen que recorrer el lugar buscando cada pieza del fuselaje. Tienen que ir en fila, muy despacio, asegurándose de no saltarse ni un centímetro de terreno. Así éramos nosotros. No nos saltábamos ni un milímetro entre las rocosas y el Atlántico. En cualquier lugar en que encontráramos a Zack, ya fuera solos o en grupo, una unidad del RAF se detenía. ¿RAF? Respuesta adecuada de fuerza. Uno no podía hacer detener a todo el grupo solo por 1 o 2 zombies. Muchos de los Gs más viejos, los primeros infectados en la guerra, estaban comenzando a desbaratarse, todos desinflados, con partes del cráneo expuestas, huesos asomados entre la carne. Algunos ya ni eran capaces de mantenerse en pie, y de esos eran de los que más teníamos que cuidarnos. Llegaban arrastrándose sobre la panza o simplemente chapoteaban sin moverse en un pantano. Hacíamos detener una sección, un pelotón o incluso toda una compañía dependiendo de cuántos se encontraran, lo suficientes para deshacerse de ellos y sanear el lugar. El agujero en la fila, dejando por tu unidad de RAF, era llenado por un número igual de soldados de la fila secundaria, que marchaba 1,5 kilómetros detrás. Así no se rompía nunca la fila frontal. Estuvimos rebelándonos así todo el camino a lo ancho del país. Funcionó, sin duda, pero vaya que nos demoramos. La noche también nos detenía y por completo. Una vez que se ocultaba el sol, no importaba qué tan confiados estuviéramos o qué tan segura fuese la zona. La función cerraba hasta el amanecer del día siguiente. Y también estaba la niebla. No sabía que la niebla podía ser tan densa tierra adentro. Siempre quise preguntarle a un meteorólogo o a alguien así sobre el asunto.
Toda la línea frontal podía quedar detenida, algunas veces durante días. Solo nos quedábamos sentados, con visibilidad cero, hasta que uno de los cars comenzaba a ladrar o algún hombre de la fila gritaba ¡contacto! Uno escuchaba los gemidos y comenzaban a aparecer las sombras. Quedarse allí sentado esperándolos era muy difícil. Una vez vi una película, un documental de la BBC, en el que mostraban que, como Inglaterra tiene tanta niebla todo el tiempo, el ejército británico no podía detenerse como nosotros. Había una escena en la que las cámaras filmaron un ataque de verdad y solo se veían los fogonazos de las armas y unas siluetas borrosas que caían. No tenían necesidad de ponerle esa música de fondo. Casi me orino del susto, nada más viéndolo. Otra cosa que nos detuvo fue el tener que seguirles el paso a los países de al lado, los mexicanos y los canadienses. Ninguno de los dos ejércitos tenía el poder suficiente para limpiar todo el país. El trato fue que ellos mantendrían la frontera segura mientras nosotros limpiábamos la casa. Cuando los Estados Unidos estuvieran seguros, les daríamos toda la ayuda que necesitaban. Ese fue el comienzo de la fuerza multinacional de la ONU, pero a mí me enviaron a casa mucho antes de eso. Para mí siempre fue cuestión de correr y luego esperar, marchando por terrenos empinados y pueblos abandonados. Y si quiere hablar de cosas que nos retrasaban, nada como el combate urbano. La estrategia siempre era rodear primero la zona, levantar defensas semipermanentes, hacer reconocimientos con de todo, desde satélites hasta CAS rastreadores, hacer todo el ruido necesario para sacar a Zack y derribarlo, y solo entrar cuando estábamos completamente seguros de que no saldría nadie más. Astuto, seguro y relativamente fácil. Sí, claro. En cuanto a lo de rodear la zona, ¿alguien quiere decirme en dónde exactamente comienza y termina cada zona? Las ciudades ya no eran ciudades en realidad, ya sabe, sino que habían crecido hasta convertirse en un gigantesco pulpo de suburbios. La señora Ruiz, una de nuestras médicas, le llamaba relleno. Ella había trabajado vendiendo bienes raíces antes de la guerra y nos explicó que las propiedades más calientes estaban siempre en el terreno entre dos ciudades principales. El jodido relleno, todos aprendimos a odiar ese término. Para nosotros quería decir que tendríamos que limpiar cuadras y cuadras de suburbios antes de poder pensar siquiera en establecer un perímetro de cuarentena. Negocios de comidas rápidas, centros comerciales, kilómetros interminables de casas baratas y todas iguales. Y en invierno la cosa no era ni más segura ni mejor. Yo estaba en el Grupo Norte. Al principio pensé que la teníamos ganada, ya sabe. No tendría que ver ni un G vivo durante 6 meses de cada año, 8 en realidad, teniendo en cuenta cómo era el clima en ese entonces. Pensé que, bueno, cuando baje la temperatura, nuestro trabajo sería prácticamente el de unos recolectores de basura. Encontrarlos, aplicarles el lobo, marcarlos para que los entierren cuando la nieve se descongele sin problemas. Debería haberme abierto la cabeza a mí por pensar que Zack iba a ser el único problema que encontraríamos allá afuera. Estaban los Kingsleys, iguales que un G de verdad, pero capaces de atacar en invierno. Teníamos unas unidades de recuperación de humanos, básicamente una perrera de tamaño grande. Hacían lo que podían para dormir a los Kingsleys que encontrábamos, amarrarlos y enviarlos a clínicas de rehabilitación. En ese entonces pensábamos que sí se podían rehabilitar. Los salvajes eran una amenaza mucho mayor. Muchos de ellos ya no eran niños. Había muchos adolescentes y otros eran adultos. Eran rápidos, astutos y si decidían pelear en vez de huir, podían fregarte el día. Por supuesto, los de la URH siempre trataban de darles con un dardo tranquilizante, pero eso no siempre funcionaba. Cuando un macho salvaje de 100 kilos se lanza con todo sobre ti, un par de centímetros cúbicos de tranquilizante no le van a detener antes de que llegue a su objetivo. Mucha gente de RH salió gravemente herida y a un par de ellos tuvimos que devolverlos en bolsas.
El duro tuvo que intervenir y les asignó un equipo de escoltas. Si el dardo no los detenía, nosotros sí. Nada en este mundo chilla tanto como un salvaje con un tiro de EDP en la panza. A los RH no les gustaba. Todos ellos eran voluntarios y tenían ese código de que la vida humana, cualquier vida humana, merecía ser salvada. Supongo que la historia les dio algo de razón, ya sabe, por todos esos salvajes que se lograron recuperar y que nosotros simplemente habríamos matado. Si hubiéramos tenido los recursos, habríamos podido hacer lo mismo con todos esos animales. Tío. Las manadas de animales salvajes, eso me aterraba más que cualquier otra cosa, y no estoy hablando solamente de los perros. Con los perros siempre sabíamos qué hacer, los perros siempre anunciaban cuando iban a atacar. Me refiero a los gatos, mosca. Eran como gato salvaje, pero parecían un cruce entre un león de montaña y un jodido dientes de sable de la era del hielo. Quizás si eran leones de montaña, muchos se veían idénticos, o quizás eran las crías gordas de los gatos domésticos que habían sido tan duros como para sobrevivir todo ese tiempo. Escuché que eran mucho más grandes en el norte, por alguna ley de la naturaleza o de la evolución. En realidad yo no entiendo mucho de esas cosas, excepto por algún documental que vi hace mucho tiempo. Escuché que las ratas eran como las nuevas cebras. Eran rápidas y lo suficientemente inteligentes para alejarse de Zack. Se alimentaban de cadáveres limpios y se reproducían por millones en los árboles y entre los escombros. Se habían vuelto increíblemente peligrosas, así que cualquier cosa capaz de cazarlas tenían que volverse mucho peor. Eso eran las moscas, casi 2 veces más grandes que un gato doméstico, con garras, dientes y un gusto voraz por la sangre caliente. Debieron ser todo un problema para los perros rastreadores. ¿Lo dice en serio? A ellos les encantaba, incluso a los pequeños Dutch, porque los hacía sentir nuevo como lobos. El problema era nosotros, porque se nos lanzaban desde las ramas de un árbol o desde un techo. No te perseguían como los perros salvajes, sino que esperaban, sabían quedarse quietos hasta que uno estaba tan cerca que no podía ni apuntarles con el arma. Afuera de Minneapolis, mi escuadrón estaba limpiando un centro comercial. Entré por la ventana de un Starbucks y 3 de esos se lanzaron sobre mí detrás del mostrador. Me derribaron, comenzaron a destrozarme los brazos y la cara. ¿Cómo cree que conseguí esta? Señala la cicatriz de su mejilla. Supongo que la única víctima ese día fueron mis pantalones. Tengo que agradecerle a los de UC, a prueba de mordidas, los nuevos chalecos antibalas y los cascos recién que nos habían entregado. Llevaba tanto tiempo sin usar ese tipo de protección. Uno se olvida de lo incómodo que es, después de tantos años de no llevar casi nada encima. ¿Acaso los salvajes sabían cómo usar armas de fuego? No sabían hacer nada remotamente humano, por eso les decían salvajes. No, la armadura era para protegernos de la gente normal que encontrábamos, no de los rebeldes organizados, sino de uno que otro lamoe. Siempre había 1 o 2 de esos en cada zona, un tipo o una vieja que habían logrado sobrevivir solos. Leí en alguna parte que en los Estados Unidos tuvimos más que en cualquier otro país del mundo que tenía que ver con nuestro individualismo reprimido o algo por el estilo. Esa gente llevaba tanto tiempo sin ver a una persona viva que muchos de los disparos iniciales eran accidentales o por costumbre. Casi todo el tiempo lográbamos razonar con ellos. A esos los llamaban en realidad RC, Robinson Crusoe. Ese era el término para los que resultaban ser buena gente. Les decíamos lamoes, a los que estaban demasiado acostumbrados a ser los reyes de su propio mundo. ¿Reyes de qué? No tengo ni idea. Supongo que de los Gs, Grizzly y salvajes, pero ellos creían que se estaban dando la gran vida y que nosotros habíamos llegado a acabar con eso. Uno de esos estuvo a punto de matarme.
Estábamos avanzando hacia la Torre Sears en Chicago. Chicago, esa ciudad me dio suficientes pesadillas para 3 vidas. Estábamos a mitad del invierno. El invierno del lago era tan fuerte que uno casi no podía sostenerse en pie. Y de pronto sentí como si el martillo de Thor me pegara en la cabeza. Un proyectil de un rifle de caza. Nunca más volví a quejarme por lo incómodo de los cascos. La gente de la torre tenía su propio reino allá arriba y no estaban dispuestos a entregárselo a nadie. Esa fue una de las pocas veces en que volvimos a usar todo lo de antes. Ametralladoras, granadas. Ahí fue cuando los Bradleys volvieron al campo. Después de Chicago, el duro se dio cuenta de que estábamos en una guerra múltiple y más peligrosa. Volvieron las armaduras y la protección para todo el cuerpo, incluso en verano. Muchas gracias, jodida ciudad de los vientos. A todos los escuadrones nos entregaron panfletos con la pirámide de riesgos. Estaba clasificada según la probabilidad de encontrarlos. No que tan peligrosos eran. Zack estaba en la base, luego los animales, luego los salvajes grizzlies y los lamoes en la cima. Muchos de los tipos del Grupo Sur dicen que ellos tenían la peor parte, porque cuando llegaba el invierno, los del Grupo Norte ya no teníamos que preocuparnos por Zack en la parte de la pirámide. Sí, claro, pero Zack era reemplazado por una amenaza peor: el invierno. ¿Cuánto dicen que bajó la temperatura promedio? ¿10 grados? ¿15 en algunas partes? Sí, claro. Era más fácil para nosotros, enterrados hasta el culo de nieve gris y sabiendo que por cada 5 Zack que uno se despachara, aparecerían otros 10 cuando se derritiera el hielo. Al menos la gente del sur sabía que cuando limpiaban una zona, ésta seguiría limpia. Ellos no tenían que preocuparse por ataques desde la retaguardia un par de meses después. Tuvimos que barrer cada zona al menos 3 veces. Usamos desde varillas y cas rastreadores hasta lo mejor en equipos de resonancia. Una y otra vez, y siempre en lo peor del invierno. Perdimos a más gente por el congelamiento que por cualquier otra cosa. Y sin embargo, todas las primaveras, uno sabía, siempre era, mierda, aquí vamos de nuevo. Incluso hasta el día de hoy, con todas esas limpiezas y los grupos de voluntarios, la primavera sigue siendo lo que antes era el invierno, el momento en que la naturaleza te dice que se acabó lo bueno. Hábleme de la liberación de las zonas aisladas. Siempre era difícil. En todas ellas. Recuerde que esas zonas seguían rodeadas, cientos, quizá hasta miles de ellos. La gente que se refugió en los edificios cercanos de como America Park y Ford Field tenían un foso combinado. Así le decíamos, fosos, de al menos 1 millón de Gs. Fue una carnicería de 3 días seguidos e hizo que Esperanza pareciera una simple pelea callejera. Fue la única vez que de verdad creí que nos iban a superar. Se amontonaron tan alto que pensé que íbamos a quedar enterrados vivos, literalmente, en una avalancha de cadáveres. Las batallas como esa te dejan frito, acabado. El cuerpo y la mente no pueden más. Quería dormir, nada más. No quería pensar ni en comida, ni en baño, ni en sexo. Uno solo quería encontrar un lugar caliente y seco, cerrar los ojos y olvidarse de todo. ¿Cuál era la reacción de la gente que liberaban? Un poco de todo. En las zonas militares la cosa no era muy animada. Un montón de ceremonias formales, subir y bajar banderas. Los relevos, señor. ¿Entendido? Mierdas por el estilo. También aprovechaban para lucirse un poco, ya sabe. En realidad no necesitábamos que nos rescataran. Y todo eso. Los entiendo. Todo soldado quiere ser el héroe que cabalga sobre la colina. Nadie quiere ser la víctima que espera en un fuerte. Por supuesto que no necesitabas que te rescatáramos, amigo. Aunque a veces era cierto, como los de la base de las afueras de Omaha. Eran un centro estratégico de entrega de provisiones, con vuelos regulares llegando casi en horas puntuales. En realidad estaban viviendo mejor que cualquiera de nosotros. Comida fresca, agua caliente, camas limpias. Casi sentí que nosotros habíamos sido rescatados cuando llegamos allí.
Pero en el otro extremo estaban los marines de Rock Island. Nunca quisieron admitir lo duro que les tocó. Y eso no tiene nada de malo. Después de lo que vivieron, no podían negarles el derecho de presumir. Nunca conocí personalmente a uno de ellos, pero he escuchado las historias. ¿Y qué hay de las zonas civiles? La historia era muy diferente. Allá éramos lo máximo, nos recibían gritando y celebrando, era como uno se imagina que debe ser, como en esas películas viejas con los soldados entrando a París. Éramos como estrellas del rock. Tuve más, digamos que si ve un montón de niños desde aquí hasta la ciudad de los héroes que se parecen mucho a mí. Se ríe. ¿Pero hubo excepciones? Sí, supongo. No era todo el mundo, pero había una o dos personas entre la gente, unos rostros enojados que te gritaban. ¿Por qué diablos se tardaron tanto? Mi esposo murió hace 2 semanas. Mi madre se murió esperándolos. Perdimos la mitad de nuestra gente el verano pasado. ¿Dónde estaban cuando los necesitábamos? Gente sosteniendo fotografías. Cuando entramos en Janesville, en Wisconsin, alguien sostenía una pancarta con la imagen de una niñita sonriendo. Las palabras bajo la foto decían: «Mejor tarde que nunca». Al tipo lo lincharon los mismos pobladores. No debieron hacer eso. Esas son las cosas que nos tocó ver. Mierda, que te mantiene despierto a pesar de no haber dormido en 5 días. Muy de vez en cuando, casi nunca en realidad, entrábamos en alguna zona en la que de verdad no nos querían. En Valley City, Dakota del Norte, nos gritaban: «Jódanse, soldados, ustedes nos abandonaron, no los necesitamos». ¿Esa era una zona separatista? ¿O no? Al menos esa gente sí nos dejó pasar. Los rebeldes de verdad no te saludaban a tiros. Yo nunca estuve en una de esas zonas. El Duro tenía unidades especiales para lidiar con los rebeldes. Nos encontramos con una de esas en el camino. Iban hacia Black Hills. Era la primera vez que veía un tanque desde que cruzábamos las rocosas. Una mala señal. Uno sabía cómo iban a terminar. Existen muchas historias sobre métodos de supervivencia muy cuestionables en algunas de las zonas aisladas. Sí. ¿Y qué? Pregúnteles a ellos. ¿Usted dio alguno? No. Y no quiero saber nada de eso. La gente trataba de hablar. La gente que liberábamos. Estaban destrozados por dentro y solo querían sacarse eso peso del pecho. ¿Sabe qué les decía yo? Mejor guárdatelo. Tu guerra ya terminó. Yo no quería cargar más piedras en mi mochila, ¿me entiende? ¿Y después de la guerra habló con alguno de ellos? Sí, y también leí sobre los juicios. ¿Y cómo se sintió? Mierda, no sé. ¿Quién soy yo para juzgar a esa gente? Yo no estaba allí y yo no tuve que vivir lo que vivieron ellos. Esta conversación, preguntándome qué tal si... En ese entonces no tenía tiempo ni de pensar en eso. Teníamos trabajo que hacer. A los historiadores les gusta decir que el ejército de los Estados Unidos tuvo una tasa de mortalidad muy baja durante el avance. Baja, comparada con la de otros países, China o los rusos. Baja, pero solo si contamos las muertes debidas a ZAC. Había millones de cosas que podían enterrarse en ese camino y más de 2/3 de ellas no aparecían en la pirámide. Las enfermedades eran unas de las peores, epidemias y cosas que se suponía que habían desaparecido desde la Edad Media más o menos. Claro, nos tomábamos nuestras pastillas, nos vacunábamos, comíamos bien y nos revisaban regularmente. Pero había mucha mierda en todas partes, en el suelo, en el agua, en la lluvia y en el aire que respirábamos. Cada vez que llegábamos a una ciudad o liberábamos una zona, perdíamos por lo menos a un hombre por alguna enfermedad y aunque no se muera, lo tenían que dar de baja para poderlo en cuarentena. En Detroit perdimos un pelotón entero por culpa de la influencia española. El Duro se asustó de verdad esa vez y puso a todo el batallón en cuarentena por 2 semanas. También estaban las minas terrestres y las trampas. Algunas eran civiles y otras las habíamos puesto cuando huimos hacia el oeste.
En ese entonces parecía razonable. Solo sembrábamos kilómetro tras kilómetro y esperábamos que Zack estallara al seguirnos. El único problema es que las minas no funcionan así. No hacen estallar todo el cuerpo, solo te quitan un pie o una pierna o las joyas de la familia. Para eso están diseñadas, no para matar, sino para lesionarte tanto que el ejército tenga que gastar valiosos recursos en mantenerte vivo y luego mandarte a casa en una silla de ruedas para que mamá y papá, civiles, piensen cada vez que te vean que quizá apoyar esa guerra no es tan buena idea. Pero Zack no tiene casa, ni papá o mamás civiles. Lo único que hacen las minas convencionales es crear un montón de zombies inválidos que, a fin de cuentas, solo te dificultan el trabajo porque uno los quiere de pie y fáciles de ver, no arrastrándose entre la hierba y esperando a ser pisoteados, convertidos ellos mismos en otro tipo de minas terrestres. El problema era que no sabíamos dónde habíamos sembrado la mayoría de las minas. Muchas de las unidades que las habían puesto durante la retirada no las habían marcado bien, o se habían perdido las coordenadas, o no habían sobrevivido para avisarnos. Además, estaban las malditas trampas de los lamos. Esos agujeros con estacas y escopetas con cables amarrados al gatillo. Yo perdí un compañero por culpa de una de esas, en un Walmart en Rochester, Nueva York. Él había nacido en El Salvador, pero creció en California. ¿Alguna vez escuchó sobre los Boyle Heights Boys? Era una banda de hardcore de Los Ángeles que fueron deportados hacia El Salvador porque técnicamente eran ilegales. Mi compañero era uno de ellos. Se abrió camino de vuelta a través de México durante los peores días del pánico, a pie, solo con su machete. Ya no tenía familia ni amigos y lo único que quería era volver a la tierra en donde había crecido. Quería tanto ese país. Me recordaba a mi abuelo, ya sabe, ese espíritu de inmigrante. Y todo para venir a morirse por un escopetazo en la cara. Una trampa puesta por un lamoy que ya ni siquiera debía estar vivo. Jodidas minas y trampas. Y también estaban los accidentes. Todos esos edificios que se habían debilitado por la guerra. Súmele a eso los años de abandono y metros de nieve acumulada. Techos enteros que se derrumbaban sin aviso. Toda la estructura se venía abajo. Perdí a alguien así. Había acabado de reportar un contacto. Un salvaje salió corriendo hacia ella desde el otro lado de un estacionamiento. Le disparó con su arma y con eso bastó. No sé cuántas toneladas de nieve y hielo le cayeron encima justo con el techo. Nosotros teníamos algo, ya sabe. Es solo que nunca hicimos nada al respecto. Supongo que no queríamos hacerlo oficial. Pensábamos que así sería más fácil, si algo malo le llegaba a pasar a alguno de los dos. Todd mira hacia las tribunas y le sonríe a su esposa. Pero no funcionó. Hace silencio por un momento y suspira. Y por último, teníamos las víctimas psiquiátricas. Fueron más que todas las otras combinadas. Algunas veces llegábamos a zonas bien fortificadas y solo encontrábamos esqueletos y ratas. Me refiero a zonas que no fueron arrasadas por Zack, sino que cayeron víctimas del hambre, o las enfermedades o de la idea de que no valía la pena vivir un día más. Una vez entramos en una iglesia de Kansas y todo lo que vimos nos indicó que los adultos habían matado a los niños antes de suicidarse ellos. Un tipo de nuestro pelotón, que era Amish, leía todas las notas de suicidio que nos encontrábamos, las memorizaba y se hacía un pequeño corte, un pequeño rasguño de 1 centímetro en alguna parte del cuerpo, según él, para nunca olvidarlos. El maldito loco terminó cubierto de cicatrices por todo el cuerpo, desde el cuello hasta los dedos de los pies. Cuando el teniente se enteró, lo dio de baja por sección 8 ese mismo día. Casi todos los locos aparecieron ya terminando la guerra, no por el estrés, sino al contrario, por la calma. Sabíamos que todo terminaría pronto y creo que toda esa gente que había estado tratando de no enloquecerse por tanto tiempo comenzó a escuchar una vocecita en la cabeza que les decía: «¡Hey, viejo! Está bien, ya puedes dejarte ir».
Un tipo que conocí, un enorme gorilasaurio. Había sido luchador profesional antes de la guerra. Estábamos patrullando en la autopista cerca de Pulaski, en Nueva York, cuando el viento nos llevó el olor de un camión que se había volcado cerca de allí. Estaba cargado hasta arriba de botellas de perfume. Nada fino, sino una fragancia barata de esas que se consiguen en cualquier parte. El tipo se congeló y comenzó a llorar como un niño. No era capaz de parar. Era un monstruo que había matado a más de 2000, un ogro que una vez había agarrado a un G por las piernas y lo había usado como garrote para luchar contra otros 3. Tuvimos que cargarlo entre 4 para subirlo a la camilla. El perfume debió recordarle a alguien, pero nunca supimos a quién. También estaba este otro tipo, uno que no tenía nada de especial. Casi 50 años, calvo y un poco panzón, al menos tanto como uno podía estarlo en esos días, como los que uno veía en las campañas contra la hipertensión. Estábamos en Hammond, Indiana, organizando los puestos de defensa para el ataque de Chicago. Pasamos cerca de una casa al final de una calle desierta, completamente intacta, excepto por las ventanas tapiadas y la puerta caída. Al tipo le apareció esta expresión en la cara, como una sonrisa. Debimos notarlo antes de que abandonara la formación, antes de escuchar el disparo. Lo encontramos sentado en la sala, en una vieja silla reclinable, con el rey entre las rodillas y la sonrisa todavía en el rostro. Miré las fotografías desteñidas sobre la chimenea. Era su casa. Pero esos eran los ejemplos más extremos, los que hasta yo habría podido anticipar. Con muchos de los otros nunca se sabía. En mi opinión, no se trataba de saber quién estaba enloqueciendo, sino quién no. ¿Tiene sentido? Una noche en Portland, Maine, estábamos en el parque Deering Walks, recogiendo pilas de huesos blanqueados que habían estado allí tirados desde el pánico. 2 soldados recogieron unos cráneos y empezaron a jugar con ellos, cantando una canción de ese disco infantil Free to Be, You and Me, el de los 2 bebés. Yo la reconocí solo porque mi hermano mayor tenía el disco, que estuvo de moda mucho antes de que yo naciera. Pero a algunos de los soldados más viejos, los de la generación X, les encantó. Comenzó a llegar más gente y todo el mundo comenzó a reírse y a hablar con esas 2 calaveras. Hola, hola, soy un bebé. ¿Y qué crees que soy yo? ¿Un pedazo de pan? Y cuando el diálogo terminó, todos comenzaron a cantar al mismo tiempo, jugando con fémures como si fueran guitarras. Miré a uno de los médicos de nuestra compañía. Nunca pude pronunciar bien su nombre. El doctor Chandra algo. Lo miré fijamente y le hice ese gesto, como diciendo, «Hey, Doc». Los perdimos a todos, ¿no? Debió entender lo que le estaba diciendo, porque me sonrió y sacudió la cabeza diciéndome «no». Eso sí me asustó. Es decir, si los que actuaban así no estaban locos, ¿cómo íbamos a saber quién sí? Como nuestra líder de escuadrón, quizá la conozca, ella estuvo en la batalla de las 5 universidades. ¿Recuerda esa amazona alta con el machete la que cantó esa canción al final? Ya no se veía como en la película, había perdido todas las curvas y se había rapado ese pelo negro largo y brillante. Era una buena líder, la sargento Avalon. Un día encontramos una tortuga en el campo. Las tortugas eran como los unicornios en esos días y ya no se veían por ningún lado. Avalon la miró, no sé cómo decirlo, casi como una mirada de niña. Sonrió. Ella nunca sonreía. Escuché que le susurraba algo a la tortuga. Pensé que era algo sin sentido. Mitayuke Oyasin. Después supe que quería decir todos los que conocí, en lengua lakota. No sabía que ella era en parte Sioux. Nunca hablaba de eso ni de nada personal. Pero de pronto, como un fantasma, apareció el doctor Chandra junto a ella, poniéndole el brazo sobre el hombro y diciéndole su frase de costumbre para esos casos. «Vamos, sargento, vamos a tomarnos un café». Eso fue el mismo día en que se murió el presidente. Seguramente él también escuchó la vocecita. «Hey, tío, está bien, ya puedes dejarte de ir». Yo sé que mucha gente no quería al vicepresi.
y pensaban que nunca podría reemplazar al gran jefe. Yo lo comprendía perfectamente, porque estaba en esa misma posición. Al dar de baja a Avalon, me convirtieron en el líder del escuadrón. No importaba que la guerra casi estuviera a punto de terminar. Aún había tantas batallas en el camino, tanta gente buena a la que tendríamos que decirle adiós. Para cuando llegamos a Yonkers, yo era el único que quedaba de los que habíamos estado en esperanza. No sabía qué sentir, caminando entre todos esos escombros, los tanques abandonados, las camionetas aplastadas de los noticieros, los restos humanos. Creo que no sentí nada. Como líder de escuadrón, tenía muchas cosas que hacer, muchas caras para las cuales preocuparme. Podía sentir los ojos del doctor Chandra clavándose en mi espalda todo el tiempo, pero nunca se me acercó, nunca me dio esa señal de que algo andaba mal conmigo. Cuando al fin abordamos las barcazas en las orillas del Hudson, lo miré fijamente a los ojos. Él solo sonrió y sacudió su cabeza. Lo había logrado.